I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians. Ahora iré a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el título de este mensaje es La motivación de los creyentes. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de un estado del alma después de la muerte. Y eso es para todos aquellos que mueren antes del regreso del Señor Jesucristo. Y nuestro gran deber aquí debe ser complacer a Cristo. Esa es la esencia de lo que estos versículos nos están diciendo. Y después venimos a este gran juicio. Pero nuestro primer punto es este. En el juicio, los creyentes estarán allí, con sus pecados también abiertos. Y eso es algo, una pregunta. ¿En el juicio estarán los cristianos con sus pecados? ¿Y estarán allí estarán los creyentes y los no creyentes? Déjenme leer un versículo paralelo, Mateo 25 y versículo 31 antes de proceder. Así que es Mateo 25, 31. Estas son las palabras de Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y luego en el versículo 46, al final de este capítulo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, aquí no hay duda de que todos estarán allí en este juicio, en el último juicio. Podemos ir a otros pasajes igualmente, como estoy seguro que lo apreciarían ustedes. Lo apreciarían ustedes. Pero podemos estar leyendo de Segunda de Corintios cómo es que todos estaremos apareciendo ante el juicio. Y eso es lo que nos dice Segunda de Corintios 5, 10. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Será manifestado en el original, el griego, apareceremos allí completamente a la vista, y ese es el significado del pasaje. Todas las intenciones, cualquier cosa que estaba allí, digamos, oscureciendo a las verdaderas intenciones, estarán allí. Incluso los pecados secretos y la hipocresía, y esto será cierto para todos, salvos y no salvos. Así que no hay duda acerca de esto. En Hebreos, nosotros leemos que no hay ninguna criatura que no sea manifiesta ante su vista. Así que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien nosotros le tenemos que rendir cuentas. Así que para entender el versículo completamente, nosotros tenemos ahí que entender que todos apareceremos delante de este juicio. Algunos predicadores difieren de esto y ellos parecen decir que lo que Pablo aquí dice es solamente el juicio para los creyentes. Ellos dicen que no se refiere al gran juicio final, sino para un tribunal especial solamente para creyentes. Y en este juicio especial, el objetivo no es decidir si hubo justicia, si son justos o injustos, si no habrá condenación, porque los pecados de los creyentes
ya fueron lavados en la cruz del Calvario, sino que allí el objetivo serían premiados de acuerdo con sus buenas obras. Y esta es una visión que se ha vuelto muy popular en los estudios bíblicos que hay por allí, en algunos comentarios modernos, incluso evangélicos. Así que un creyente, es lo que dicen, si requiere, si se merece un lugar especial, una recompensa, entonces lo recibirá en este juicio especial. Si no, entonces tendrá un lugar menor. Y se imagina que hay diferentes premios. Y, se dice que entonces habría gran alegría como recompensa y otros solamente tendrán un lugar muy bajo. Así que entonces tendremos super santos, menos santos, no muy santos, y esto se supone que entonces habría diferencias entre los creyentes y su santidad. Y se habla de varios versículos de la Biblia, particularmente de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que son malentendidas para sugerir que se hace este arreglo en el cielo de diferentes niveles de recompensas. Pero no hay señal de esto en este versículo. Cualquier cosa que pensamos acerca de esto es otro tema. Pero nosotros tenemos que aquí ver, y eso es lo que dice el versículo, es que todos seremos juzgados de acuerdo con la gracia. Así que no hay grandes recompensas ni super santos, no hay nada de eso. Todos nosotros somos llenados de la alegría y de la justicia de Cristo. En la Escritura esto es inconcebible. Por lo que leemos aquí, nosotros podemos ver, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No hay un tribunal especial para tener una especie de recompensa especial, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y habrá castigos, y así también habrá recompensas. No puede haber un tribunal especial para recompensar a los creyentes. No se puede poner esto en medio de este capítulo. Es muy trivial, es una exégesis muy pobre, no tiene sentido. Así que nosotros lo que podemos ver aquí es un problema, es que todos los creyentes aparecerán allí. Y todos los creyentes, a pesar de que son perdonados, a pesar de que fueron redimidos por la cruz de Calvario, todos nosotros estaremos allí, nuestros actos, nuestra vida, aparecerá allí desnuda, abierta, y entonces nosotros estaremos allí en temor, pensando si mereceremos la salvación o el castigo, y es terrible de cierta forma. Incluso si creemos que nosotros tenemos que ser perdonados por nuestros pecados, ver nuestros pecados allí, ¿deberíamos entonces sentir temor? La respuesta es sí, pero esto tiene que ser explicado. Aquí en este pasaje, todos nosotros se nos dice que apareceremos delante del Padre. En la mente del apóstol es no solamente los creyentes, sino también estos falsos maestros que aparecen aquí, que aparecen en la segunda carta a los Corintios. Estos maestros que no están hablando del arrepentimiento, ni de la gracia, ni de la conversión, ni en confiar en la sangre de Cristo, sino aquellos falsos maestros que dirían que tienes que convertirte en como alguien como un judío. Y eran los judaizantes. Y ellos dirían, oh, nosotros venimos de Jerusalén, tenemos las credenciales necesarias, sabemos de lo que estamos hablando. Y estos hombres dirían, este apóstol Pablo los está mal informando. Ustedes tienen que circuncidarse.
Y Cristo por sí mismo no puede salvarte. Esto es por obras. Y Pablo aquí está hablando de estas personas que están hablando de esta manera, que son falsos maestros, que dicen todas estas cosas que están en contra de la palabra. Así que él está hablando aquí de que todos estaremos allí, los falsos maestros, incluso con su comunicación que es genial y que tienen una facilidad de palabra importante, y ellos aparecerán allí. Y el apóstol Pablo está diciendo, ellos se están encomendando a su propia carne, quizá al pueblo, pero no ante Dios. Y el apóstol Pablo los tiene en mente aquí, así como a otros también. Pero ¿qué hay acerca de los creyentes? ¿Será que todos nuestros pecados serán expuestos en el día del juicio? Bueno, la manera de ver esto, de ver este versículo, es que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La primera cosa que nosotros tenemos que recordar es esta, que nadie, ni siquiera los creyentes, pueden ser recibidos en la gloria por sus propias buenas obras. Incluso aunque seamos salvos, incluso aunque tengamos un nuevo corazón y una nueva naturaleza, aunque nos esforcemos en la justicia y a pesar de que hagamos hecho muchas buenas cosas, la primera cosa que tenemos que reconocer es que a pesar de nuestro intento por hacerlo mejor, todo eso son como trapos inmundos en la vista a la vista del Señor, a los ojos del Señor. Siguen siendo trapos contaminados, siguen estando llenos de pecados. No, ningún acto humano de justicia es suficiente para el Señor. Ninguno es suficiente para su justicia. Todo tiene que ser logrado por Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros no vamos a hacerlo por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Tiene que ser por el cumplimiento de toda la ley, ningún pecado, la perfección. Así que, ¿a qué se refiere este versículo? Si nosotros somos juzgados de acuerdo con nuestras obras, y si las buenas obras serán recompensadas, ¿qué son estas buenas obras? Y la respuesta es, no son nuestras buenas obras. Son las buenas obras de Dios en nosotros, lo que Él ha hecho en nosotros. Déjenme un poco adentrarme más en esto. Cuando vinimos a Cristo por primera vez, el Espíritu Santo trabajó y regeneró tu corazón de tal manera que tuviste la convicción de que habías pecado y estabas avergonzado y estabas en horror frente a tus pecados y sentiste la necesidad de ser perdonado y del amor de Dios y de ser renovado. Esa fue un movimiento, como un motor moviendo. Fue algo que el Señor operó, como si fuera un motor. Esa fue una buena obra. Eso no fue una obra tuya. Eso fue es como motivar algo, como mover, motorizar algo. Y eso fue algo que el Señor hizo para que estuvieras en arrepentimiento. Eso fue una obra del Señor en ti. Eso es algo que Dios dice, hay un hombre, una mujer, y voy a hacer una obra en ellos, una obra del Espíritu Santo, para que haya evidencias de la obra de la salvación. Y hay más acerca de esto. Empiezas ahora a esforzarte por tener una vida santa. No cuentes las partes en las ocasiones en las que has caído en tentación, sino que en esforzarse en la santificación
se ha producido en ti por el Espíritu de Dios. Esa es una buena obra. Él ve la obra del Espíritu, es la obra divina en ti. Y es en todo en lo que nosotros debemos confiar. Todo lo demás debe ser rechazado. Y de repente, por ejemplo, también tienes amor por Cristo, quien vino a morir y a sufrir por ti, aquel que era perfecto y que no tenía mancha. Lo amaste cuando te convertiste. Ese amor de redención para darte vida eterna, lo amaste por lo que Él te ha dado, por lo que Él ha hecho por ti, cómo Él te bendice, cómo Él te fortalece, quién Él es, cómo es Él. Ese amor por Él es producido por el Espíritu de Dios. Es una obra, una motivación de Dios. Y es de cierta forma, incluso cuando rindes tu vida ante Él, esa es una obra divina, eso es una obra de la nueva vida. Y estas son las buenas obras que Dios está viendo. Y son las obras que Dios recompensa, pero no son tus obras. Todas estas justicias que se han ofrecido, que aseguran tu salvación y redención, la entrada al cielo, todas estas recompensas son obras del Espíritu Santo, que son tan aceptables delante de Dios. Y así es como debemos interpretar el pasaje, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora hay muchas personas, incluso en las iglesias, quienes no tienen estas buenas obras ni estas motivaciones que son exteriores a ellos. Ellos nunca confiaron en el Señor, ellos no tienen esta fe en Él, porque es el regalo de Dios, se nos dice. En Efesios 2 se nos dice esto. Ellos nunca tuvieron un deseo por esforzarse de la vida en santidad. No hay evidencia de la obra del Señor en sus vidas. No hay bondad, no hay algo bueno en ellos. Y para ellos viene condenación. Así que el versículo aquí no es un versículo sobre la salvación por las obras, porque los cristianos, cuando hablamos de las cosas que se hacen por los cristianos después de que son salvados, de que son salvos, eh, tienen su lugar, pero aquí de lo que estamos hablando, de las buenas obras, y que serán para el último juicio, son aquellas realizadas por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a una pregunta práctica. Y esta es una pregunta importante. ¿Seré yo expuesto? Alguien me preguntó. He hecho cosas terribles en mi vida. Incluso como cristiano he caído y he caído bajo. Y hay cosas de las que estoy avergonzado. ¿Todo eso va a ser expuesto, exhibido? ¿Voy a ser allí reducido a nada para que todos me vean y voy a ser humillado delante de todos? ¿Eso va a pasar? Esa es una pregunta. Y déjame ponerlo de esta forma. Cuando tú y yo vayamos delante de Dios y cuando vayamos a soportar ese momento, cuando veamos todas nuestras vidas, lo bueno y lo malo, primero que nada será con un propósito. El propósito es que nosotros entendamos, que nosotros sepamos que ahora que vamos a la eternidad, cuánto le debemos a Él. Yo momentáneamente veré allí todas mis fallas, toda mi deslealtad, todo lo malo. ¿Y eso me destruirá? No, no te destruirá.
porque al mismo tiempo hay que verlo en este contexto. Cuánto Jesucristo, el Señor Jesucristo ha hecho por mí. Él ha llevado por mí el castigo por todo esto. Él ha sufrido por mí. Incluso todos mis pecados que no se pueden contar, cometidos antes de que yo fuera convertido, antes de que supiera, incluso antes de que hubiera pedidos por su ayuda. No solamente veré lo que él tuvo que sufrir delante del Calvario, en el Calvario, sí, y también veré yo ahí los pecados que, que cometí después de haber sido salvado, y entonces allí me rendiré delante de Cristo y por todo el amor que Él mostró en la cruz. Y allí profundizaré mi entendimiento de la gracia y del sacrificio de Cristo, más allá de todo lo que pudimos haber visto en, eh, del sacrificio de Cristo. Déjame citar unos himnos. Cuando esté delante de Cristo, viendo la historia de la humanidad, entonces, Señor, entenderé completamente cuánto, cuánto te debo, cuánto te debo. Nada que me pertenezca a mí. Y allí, amándote con un corazón sin pecado, y allí completamente entenderé cuánto te debo. Y allí entenderé cuánto te debo. Solamente al ir delante del juicio. Pero yo no he todavía respondido la pregunta. ¿Y que todo mundo verá mis pecados, mi maldad? Si toda mi vida va a ser expuesta allí, todo el mundo verá todas las cosas que yo añoraba que fueran perdonadas. Bueno, y yo hablaré por mí mismo. Cuando yo vea allí toda mi vida y toda la maldad, cuando yo vea con gran gratitud lo que Cristo ha pagado por mí, es un propósito constructivo. Allí yo estaré tan abrumado por su gracia, ocupará mi mente tanto que no me fijaré en todos los demás. Y esta es una suposición muy grande. Si otro santo viniera y me dijera, ¿viste lo que este hermano X hizo en su vida? ¿Viste lo que esta hermana hizo en su vida? Si eso ocurriera, yo diría, para mí no hay oportunidad para ver lo que le ha ocurrido a otro, lo que otro ha hecho, porque yo estaré tan abrumado por lo que yo he hecho y por la gracia que se me ha mostrado. Sí, todos nosotros seremos exhibidos, pero no hay que suponer que alguien más estará allí fijándose en lo que ha ocurrido en la vida de los otros. Así que eso está para nuestra consideración. El tiempo corre y tengo que proceder. Voy ahora al versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, convencemos a los hombres con los argumentos, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Si estás leyendo una traducción moderna, allí encontrarás que esto se traduce de manera diferente. Conociendo el temor del Señor. Aquí la palabra temor se sustituye.
se sustituye por miedo. Algunos incluso lo traducen como maravilla o la reverencia del Señor. Ahora, la palabra es algo elástica en el original y nuestra versión, en realidad la versión en inglés, la King James Version, dice terror. Y estamos aquí hablando del juicio, lo cual es terrorífico. Y sería terrorífico si no tuviéramos la salvación por gracia del Señor Jesucristo. Conociendo pues el temor del Señor, y creo que están bien, esta traducción es así, y hace una gran diferencia. Y la diferencia es esta. Algunos dicen que el apóstol Pablo, que como se debe entender esto, y lo que el apóstol está diciendo es que el temor del Señor en el día del juicio, nosotros ahora hacemos lo más que podemos para persuadir a los hombres. Nosotros les surgimos para que se conviertan, para que se arrepientan. Y algunos dicen, no, ese no es el significado. Es la reverencia que tenemos por el Señor. Al tener gran reverencia por Él, es lo que dicen algunos, nosotros queremos persuadirlos a ustedes, a los corintios, de la integridad que se debe, para que ustedes puedan responder a los falsos maestros y les puedan decir lo que se debe sobre nosotros para que nos defiendan. Y yo creo que esa es una gran pena. Ese no es el significado. Puede ser interesante, pero no es el significado, no es el significado de este versículo. Hace que todo el capítulo, que todo este pasaje, hable de Pablo justificándose a sí mismo para defenderse a sí mismo en contra de los malos maestros o de los falsos maestros. Así que, ¿de qué forma lo tomamos? La versión de King James Version lo dice el terror del Señor. Esa es una motivación y nos estimula para evangelizar. Y queda perfecto con la palabra persuasión que viene enseguida. También en el libro Hechos, el apóstol habla de persuadir a las personas. Y usa la misma palabra aquí. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Por eso tenemos un servicio evangelístico todos los domingos en la tarde para persuadir. Nosotros razonamos con las personas. Les persuadimos de la necesidad de la salvación y de la gracia de Cristo. No solamente decimos, tú eres un pecador, Cristo es el Salvador, ven a Él. Nosotros vamos a todos los argumentos de la Escritura. Esto es lo que pierdes, esto es lo que ganas. Por eso necesitas la redención. Nosotros apelamos ahí a las personas, al razonamiento de las personas. Pero eso se pierde en las nuevas traducciones y en los nuevos comentarios. Y van hacia justificar a Pablo con respecto o frente a los falsos maestros. Conociendo pues el temor del Señor, y porque se ha mencionado el juicio del Señor, persuadir, convencer con argumentos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Y espero que también lo sea vuestras conciencias, lo cual quiere decir, también se está justificando, si le está diciendo a los corintios allí, en este capítulo, debiste habernos defendido en contra de los falsos maestros. No, eh, ustedes debieron decirle a estos falsos maestros que este apóstol Pablo habla de la salvación por gracia, pero no nos defendieron. Todos se lo tragaron. Así que los cristianos aquí defienden su fe. El versículo 12.
No nos recordamos, pues, otra vez a vosotros. Así que no solamente nos interesa que sea esta defensa para nosotros mismos, sino que es con el propósito de que sea para ustedes. Y lo que dice es, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ahora vayamos a la conclusión. Versículo 10. No solamente es una advertencia para los no creyentes, también es una motivación. Todos nosotros apareceremos, estaremos allí en el juicio, en el tribunal de Cristo. Primero que nada, hay que pensar en ese día, seriamente, cuando estaremos delante de Cristo. Aquí Él es el juicio, Él es el juez en su tribunal. Hay que estar preparados para ese día. Él es Dios. Dios nos está preparando para ese día. Hay que estar preparados para ello. Esto nos anima para estar preparados para Cristo. Hay que pensar en el momento cuando verás el costo del pecado. ¿Cuánto es lo que Cristo ha tenido que pagar? Incluso después de la conversión. Hay que pensar en eso. Todo el castigo que Jesucristo tuvo que llevar, nuestro Señor Jesucristo. Hay que pensar en el amor y en el cuidado de Jesucristo. Y está aquí en el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona. Hay que pensar en los privilegios que hemos tenido, en la conversión, una nueva vida, una vida emancipada y libertad, libertad del pecado, guía, alegría en creer, tantas cosas, oraciones contestadas. Hay que pensar en la paciencia del Señor también, en que todos debemos complacerle. Hay que pensar en cómo nosotros afectamos la vida de otros. Algunos pueden ser salvos a través de ti. Algunos incluso pueden ser endurecidos por los actos cometidos por cristianos que son fríos o crueles. Pensar en tu familia, en tus hijos y con el testimonio que se les da allí en casa. Y hay que pensar que el cielo va a recompensar las buenas obras, pero no las buenas obras de que nosotros hagamos o que nosotros hacemos, sino las buenas obras de que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en las obras del Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo trabajó en nosotros para que estas buenas obras fueran manifestadas. Y entonces llegaremos a esta salvación por una gracia inmerecida. Así que todo esto es importante para seguir en la vida cristiana. Pensar en cuánto le debemos.